Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan cápsulas culturales con la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a conocer la vida y obra de un magno, excelso artista italiano, como lo fue Miguel Ángel Buonarroti. Michelangelo Buonarroti nació en Caprese el 6 de marzo de 1475 y murió en Roma el 18 de febrero de 1564. Es conocido en español como Miguel Ángel. Fue un arquitecto, escultor
y pintor italiano renacentista. Considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Desarrolló su labor a lo largo de más de 70 años entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia Medici de Florencia y los diferentes papas romanos. Fue el primer artista occidental del que se publicaron 2 biografías en vida. Fue muy admirado por sus contemporáneos y le llamaban el Divino. Triunfó en todas las artes en las que trabajó, caracterizándose por su perfeccionismo. La escultura, según había declarado, era su predilecta y la primera a la que se dedicó. A continuación, la pintura, casi como una imposición por parte del Papa Julio II, y que se concretó en una obra excepcional, la bóveda de la Capilla Sixtina, y ya en sus últimos años realizó proyectos arquitectónicos. Fue autor de numerosas obras, de las cuales hoy en día se conservan entre 40 y 50 esculturas, 4 pinturas, varias decenas de dibujos y los frescos de la Capilla Sixtina y la Capilla Paulina. Nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese, una villa de la Toscana, cerca de Arezzo. Fue el segundo de 5 hijos varones de Ludovico di Leonardo Buonarroti di Simoni y de Francesca di Neri del Miniato di Siena. Su madre murió en 1481, cuando Miguel Ángel contaba con 6 años. La familia Buonarroti Simoni vivía en Florencia desde hacía más de 300 años y habían pertenecido al partido de los güelfos. Muchos de ellos habían ocupado cargos públicos. La decadencia económica empezó con el abuelo del artista y su padre, que había fracasado en el intento de mantener la posición social de la familia, vivía de trabajos gubernamentales ocasionales, como el de corregidor de Caprese, en la época en que nació Miguel Ángel. Regresaron a Florencia, donde vivían de unas pequeñas rentas, procedentes de una cantera de mármol y una pequeña finca que tenían en Settignano, pueblo donde Miguel Ángel había vivido durante la larga enfermedad y muerte de su madre. Allí quedó al cuidado de la familia de un picapedrero. El padre lo hizo estudiar gramática en Florencia con el maestro Francesco da Urbino. Miguel Ángel quería ser artista, y cuando comunicó a su padre que deseaba seguir el camino del arte, tuvieron muchas discusiones, ya que en aquella época era un oficio poco reconocido. Pero gracias a su juventud, logró convencerlo de que lo dejara seguir su gran inclinación artística, que según Miguel Ángel le venía ya de la nodriza que había tenido, la mujer de un picapedrero. De ella comentaba: juntamente con la leche de mi nodriza, mamé también las escarpas y los martillos con los cuales después he esculpido mis figuras. Desde muy joven manifestó dotes artísticas para la escultura, disciplina en la cual empezó a sobresalir. Con 12 años de edad, gracias al consejo de Francesco Granacci, otro joven que se dedicaba a la pintura, entró en el taller de los famosos Ghirlandaio, Domenico y Davide. Su familia y los Ghirlandaio formalizaron un contrato de estudios durante 3 años. Allí permaneció como aprendiz durante 1 año, pasado el cual
bajo la tutela de Bertoldo di Giovanni, empezó a frecuentar el jardín de San Marcos de los Médicis, donde estudió las esculturas antiguas que había allí reunidas. Sus primeras obras artísticas despertaron la admiración de Lorenzo el Magnífico, que lo acogió en su palacio de la Vía Longa, donde Miguel Ángel se habría de encontrar con Agnello Poliziano y otros humanistas del círculo de los Médicis. Tras la muerte de Lorenzo el Magnífico, en 1492, Miguel Ángel huyó de Florencia y pasó por Venecia, instalándose después en Bolonia. Allí esculpió diversas obras bajo la influencia de la labor de Jacopo della Guercia, pero en 1496 decidió partir hacia Roma, ciudad que había de verle triunfar. Allí nació una década de gran intensidad artística, después de la cual, con 30 años, sería acreditado como un artista de primera línea. Después del Bacchus de Bargello, esculpió la Piedad del Vaticano a los 23 años y posteriormente realizó el Tondo Pitti de la misma época, es el cartón de la batalla de Cascina, actualmente perdido, pintado para la Señoría de Florencia, y el David, obra cumbre de la escultura, de una gran complejidad por la escasa anchura de la pieza de mármol que fue colocado delante del palacio del Ayuntamiento de Florencia y se convirtió en la expresión de los supremos ideales cívicos del Renacimiento. En 1505, Julio II le encargó la realización de su monumento fúnebre. Miguel Ángel proyectó un complejo arquitectónico y escultórico monumental, en el cual, más que el prestigio del pontífice, se loaba el triunfo de la Iglesia. El escultor, entusiasmado con esta obra, permaneció en Carrara durante 8 meses para ocuparse personalmente de la elección y la dirección de la extracción de los mármoles necesarios. Y ahora hacemos una pausa y después continuamos con la vida y obra de Miguel Ángel.
En mayo de 1508 aceptó dirigir la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina, cuyos frescos concluyó 4 años más tarde, después de un trabajo solitario y tenaz. En esta obra ideó una grandiosa estructura arquitectónica, pintada, inspirada en la forma real de la bóveda. En el tema bíblico general de la bóveda, Miguel Ángel interpuso una interpretación neoplatónica del Génesis y dio forma a un tipo de interpretación de las imágenes que conseguirían ser un símbolo del arte del Renacimiento. En 1534 acepta el encargo de Clemente VII para trabajar en el altar de la Capilla Sixtina, donde entre 1536 y 1541 realizó el magnífico Juicio Final. Hasta 1550 fue haciendo obras para la tumba de Julio II y los frescos de la Capilla Paulina, la conversión de San Pablo y crucifixión de San Pedro. Su vida amorosa. Miguel Ángel pretendía interiorizar las teorías neoplatónicas del amor, haciendo grandes esfuerzos para conseguir un equilibrio emotivo que pocas veces logró. Su inclinación, natural por la materia, por las formas físicas, era por encima de cualquier cosa un escultor de cuerpos, unida a su fascinación por todo lo joven y vigoroso, emblemas de la belleza clásica. Lo llevaron a decantarse por la belleza humana y el amor más sensual hasta muy avanzada su vida. Esta conflictividad enriquecedora con la que el artista vivió su deseo carnal también afloró en el enfrentamiento con la supuesta homosexualidad. El artista mantuvo relación con diversos jóvenes, como Sequino de Bracchi, con el que sentía un gran afecto. Cuando éste falleció, Miguel Ángel le diseñó la tumba en la iglesia de Santa María in Aracoeli de Roma y encargó que la realizase su discípulo Urbino. También Giovanni da Pistoia. El artista creía que la belleza del hombre era superior a la de la mujer y por lo tanto el amor que sentía por Tommaso era una forma que tenía de rendirse ante la belleza platónica. Tommaso Cavalieri era un muchacho de 22 años de familia acomodada, aficionado al arte, ya que pintaba y esculpía. Miguel Ángel era un hombre de 57 años que se encontraba en el cenit de su fama, y Tommaso lo admiraba profundamente. Parece que la amistad tardó cierto tiempo en producirse, pero cuando se consolidó, llegó a ser muy profunda hasta el punto que Cavalieri, ya casado y con hijos, fue su discípulo y amigo mientras vivió Miguel Ángel y lo asistió en la hora de su muerte. En 1536 conoce a Victoria Colonna, que era descendiente de una familia noble y una de las mujeres más notables de Italia renacentista. En el convento de San Silvestro in Capite, en Roma, el artista la conoció y desde el principio hubo una empatía mutua. Ambos eran aficionados a la poesía. Miguel Ángel estaba enamorado de su espíritu divino y como era un gran admirador de Dante, ella representaba lo que el personaje de Beatriz significaba para el poeta. Eso se desprende de la lectura de los poemas dedicados a Victoria, así como los dibujos y los versos que le regaló, todos de temática religiosa, una piedad, una crucifixión y una sagrada familia. Victoria murió en 1547, hecho que dejó a Miguel Ángel sumido en el dolor más profundo, tal como él mismo confesó
A Ascanio Condivi. No había tenido dolor más profundo en este mundo que haberla dejado partir de esta vida sin haberle besado la frente ni el rostro, como le besó la mano cuando fue a verla en su lecho de muerte. Su obra escultórica. Entre 1490 y 1492 hizo sus primeros dibujos, estudios sobre los frescos góticos de Masaccio y Giotto. Entre las primeras esculturas se cree que hizo una copia de una cabeza de fauno, en la actualidad desaparecida. Los primeros relieves fueron la Virgen de la Escalera y la Batalla de los Centauros, conservados en la Casa Buonarroti de Florencia, en los que ya hay una clara definición de su estilo. Se muestra como el claro heredero del arte florentino. A su vez establece una vinculación directa con el arte clásico. En el relieve de mármol de la Batalla de los Centauros se inspiró en el libro 12 de las Metamorfosis de Ovidio, y se muestran los cuerpos desnudos en pleno furor del combate, entrelazados en plena tensión con una anticipación de los ritmos serpenteantes tan empleados por Miguel Ángel en sus grupos escultóricos. Después de la muerte de Lorenzo el Magnífico, por iniciativa propia realizó la escultura de un Hércules de mármol en su casa paterna. Escogió este tema porque Hércules era desde el siglo XIII después de Cristo uno de los patrones de Florencia. La estatua fue comprada por los Strozzi, que la vendieron a Giovan Battista Palla, a quien la adquirió el rey de Francia, Enrique III, y fue colocada en un jardín de Fontainebleau, donde Rubens hizo un dibujo antes de su desaparición en 1713. Solo queda dicho dibujo y un esbozo conservado en la casa Buonarroti. Permaneció un tiempo alojado en el convento del Santo Spirito, donde realizaba estudios de anatomía con los cadáveres provenientes del hospital del convento. Con la expulsión de los Medici de Florencia en 1495, el dominico Girolamo Savonarola reclamaba la vuelta del arte sacro y la destrucción del arte pagano. Todos esos sermones ocasionaron grandes dudas en Miguel Ángel entre la fe y el conocimiento, entre el cuerpo y el espíritu, e hicieron que se planteara si la belleza era pecado y si, tal como decía el monje, se había de eliminar del arte la presencia del cuerpo humano. En su prédica contra el absolutismo papal, el 7 de febrero de 1497, organizó en la Plaza de la Señoría una gran hoguera de las vanidades, donde ordenó quemar imágenes, joyas, instrumentos musicales y también libros de Boccaccio y Petrarca. A raíz de esta acción recibió la excomunión por parte del Papa Alejandro VI. Al año siguiente, Savonarola repite la acción, por lo que finalmente es detenido y muerto en la hoguera el 23 de mayo de 1498. Y hacemos una pausa y después continuamos con la vida y obra de Miguel Ángel.
y continuamos con la vida y obra de Miguel Ángel. En 1496, la primera obra que realiza en Roma es Baco con un sátiro de medida natural, con gran parecido a una estatua clásica y encargada por el cardenal Riario, que al ser rechazada fue adquirida por el banquero Jacopo Galli. Más tarde fue comprado por Francisco de Medici y actualmente se conserva en el Museo del Bargello, en Florencia. Ascanio Condivi fue el primero que comparó la estatua con las obras de la antigüedad clásica. Es esta claramente la primera gran obra maestra de Miguel Ángel, donde se muestra la característica constante de la sexualidad en su escultura y donde se simboliza el espíritu del hedonismo, que Savonarola y sus seguidores estaban dispuestos a suprimir de Florencia. Al mismo tiempo que realizaba el Baco por encargo de Jacopo Galli, esculpió un Cupido de pie que pasó a pertenecer más tarde a la colección de los Médicis y que hoy en día está desaparecido. En 1497 recibe, a través de un cardenal francés, el encargo de hacer una piedad como monumento para su mausoleo en la capilla de Santa Petronila de la antigua Basílica de San Pedro y que más tarde fue instalada en la nueva construcción de Bramante. La originalidad con la que trató esta pieza Miguel Ángel se nota en la ruptura con el dramatismo con el que hasta entonces se trataba esta iconografía, que siempre mostraba el gran dolor de la madre con el hijo muerto en sus brazos. Miguel Ángel, sin embargo, realizó una Virgen serena, concentrada y extremadamente joven, y un Cristo que parece que está dormido y sin muestras en su cuerpo de haber padecido ningún martirio. El artista desplazó toda clase de visión dolorosa con tal de conseguir que el espectador reflexionase delante del gran momento de la muerte. Es la única obra de Miguel Ángel que firmó, lo hizo en la cinta que atraviesa el pecho de la Virgen. Un crucifijo de marfil, datado hacia el período 1496-1497, ha estado atribuido recientemente a Miguel Ángel. Esta imagen se encuentra en el monasterio de Montserrat. En 1501, muerto Savonarola, vuelve a Florencia y Pietro Soderini, un admirador de Miguel Ángel, le hace uno de los encargos más importantes de su vida, el David. Pone a su disposición un gran bloque de mármol abandonado que había sido empezado por Agostino di Duccio en 1464 y que se encontraba en Santa María del Fiore. Vasari explica que cuando recibió el encargo, el gobernante pensaba que el bloque era inservible y le pidió que hiciera todo lo posible en darle forma. Miguel Ángel realizó un modelo en cera y se puso a esculpir en el mismo lugar donde estaba ubicado el bloque sin dejar que nadie viera su trabajo durante más de 2 años y medio, que fue el tiempo que tardó en acabarlo. Hizo la representación de la escultura en la fase anterior a la lucha con Goliat, con una mirada cargada de incertidumbre y con la personificación simbólica de David defendiendo la ciudad de Florencia contra sus enemigos. Los fiorentinos vieron a David como un símbolo victorioso de la democracia. Esta obra muestra todos los conocimientos y estudios del cuerpo humano conseguidos por Miguel Ángel. La técnica empleada fue descrita así por Benvenuto Cellini. El mejor método empleado jamás por Miguel Ángel, después de haber dibujado la perspectiva principal en el bloque, empezó a arrancar el mármol de un lado como si tuviera la intención de trabajar un relieve y de esa manera, paso a paso, sacar la figura completa. En 1505 fue llamado a Roma
por el Papa Julio II para proponerle la construcción de la sepultura papal que se habría de poner bajo la cúpula de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Toda la sucesión de hechos durante los 40 años que se tardó para la realización de la tumba fue llamada por Ascanio Condivi la tragedia de la sepultura, como será conocido desde entonces todo el desfile de infortunios de esta obra. El artista consideró el sepulcro de Julio II la gran obra de su vida. El primer proyecto presentado fue un monumento aislado de planta rectangular y de forma piramidal, escalonada, de 3 pisos, con una gran cantidad de figuras escultóricas. Una vez que el Papa le dio el visto bueno, Miguel Ángel pasó cerca de 8 meses en las canteras de Carrara escogiendo los bloques de mármol para la obra. Por indicación de Bramante, Julio II cambió de idea y solicitó al escultor que parara la ejecución del mausoleo y emprendiera la de la pintura de la bóveda de la Capilla Sixtina. El 17 de abril de 1506, Miguel Ángel, contrariado, abandonó Roma y se dirigió a Florencia, pero a finales de noviembre, tras las numerosas llamadas del pontífice que le amenazó con excomulgarle, se reunió con él en Bolonia. El Papa le asignó un trabajo en esta ciudad, una colosal estatua de bronce del Papa Julio, que fue entregada en febrero de 1508. Fue instalada en la fachada de la Basílica de San Petronio. Esta escultura fue destruida en diciembre de 1511 por rebeldes boloñeses. En 1513, cuando terminó la pintura de la bóveda de la Capilla Sixtina y Miguel Ángel creía que ya podría esculpir los mármoles del sepulcro, falleció el Papa Julio II y se aplazó la ejecución durante 2 décadas más. Se realizaron 6 proyectos diferentes y finalmente en 1542 el sepulcro fue construido como un retablo con solo 7 estatuas y se instaló en la iglesia de San Pietro in Vincoli y no en la Basílica del Vaticano. La gran escultura del sepulcro es la figura del Moisés, la única de las ideadas en el primer proyecto que llegó al final de la obra. La estatua colosal, con la terribilidad de su mirada, demuestra un dinamismo extremo. Su obra pictórica. El artista demostró que con la pintura era capaz de expresarse con la misma grandiosidad que en la escultura. Entre marzo y abril de 1508, el artista recibió de Julio II el encargo de decorar la bóveda de la Capilla Sixtina. En mayo aceptó y concluyó los frescos. 4 años más tarde, tras un solitario y tenaz trabajo, el proyecto era la representación de los 12 apóstoles que Miguel Ángel cambió por uno mucho más amplio y complejo. Ideó una grandiosa estructura arquitectónica pintada, inspirada en la forma real de la bóveda. Al tema bíblico general de la bóveda, Miguel Ángel interpuso una interpretación neoplatónica con la representación de 9 escenas del Génesis, cada una rodeada por 4 jóvenes desnudos, junto con 12 profetas y las sibilas. Un poco más abajo se encuentran los antepasados de Cristo. Todas estas escenas están diferenciadas magistralmente por medio de la imitación de arquitecturas. Estas imágenes se convirtieron en el símbolo mismo del arte del Renacimiento. La escena de la creación de Adán es una de las más espectaculares de la bóveda. Se realizó en 16 jornadas. Y hacemos una pausa y luego continuamos con la vida y la obra de Miguel Ángel. In nomine Christi, Amen.
de plaisir sans l'amour? N'y a-t-il plus de sentiments européens de l'homme? Sale, es-tu diabolique ou divin? Y continuamos con la vida y la obra de Miguel Ángel. Por encargo del Papa Clemente VII y más tarde confirmado por Paulo III, Miguel Ángel aceptó pintar en la pared del altar de la Capilla Sixtina el juicio final o juicio universal, iniciado en 1536 y finalizado en 1541. El tema se basa en el Apocalipsis de San Juan. La parte central está ocupada por un Cristo con gesto enérgico que separa a los justos de los pecadores, y a su lado tiene a su Madre María, temerosa por el gesto tan violento de su Hijo. A su alrededor están los santos, fácilmente reconocibles, ya que la mayoría muestran los atributos de su martirio, entre los que se encuentra San Bartolomé, que en su martirio fue despellejado. Este santo lleva colgada en su mano su propia piel, donde se reconoce el autorretrato de Miguel Ángel. Justo debajo hay un grupo con ángeles con trompetas, anunciadores del juicio final. Todas las escenas están rodeadas por una multitud de personajes, unos al lado derecho de Cristo, los que ascienden al cielo, y a la izquierda los condenados que bajan a las tinieblas, algunos de los cuales se encuentran encima de la barca de Caronte, presente en la Divina Comedia del Dante. En los semicírculos de la parte superior del mural aparecen unos ángeles con los símbolos de la pasión de Cristo. En un lado la cruz donde murió y en otro la columna donde fue flagelado. A pesar de la admiración que despertó esta obra, también las protestas por los desnudos y por las aptitudes de los personajes fueron importantes, ya que se consideraron inmorales. El maestro de ceremonias papal Biagio da Cesena dijo que la pintura era deshonesta, pero una de las críticas más grandes que tuvo fue la que lanzó Pietro Aretino contra los desnudos, argumentando que se había de hacer una hoguera con la obra. En 1559 se consiguió que Daniel da Volterra, por orden del Papa Paulo IV, cubriese las vergüenzas de las figuras desnudas, por lo que sería conocido con el sobrenombre de Il Braghetone. El pintor murió al cabo de 2 años sin haber podido completar su trabajo.
Después de la restauración empezada, en 1980 las pinturas vuelven a lucir tal y como las realizó Miguel Ángel. Miguel Ángel murió en Roma en 1564, antes de ver acabada su obra a la edad de 88 años, acompañado por su secretario Daniel da Volterra y por su fiel amigo Tommaso Cavalieri. Había dejado escrito que deseaba ser enterrado en Florencia. Hizo testamento en presencia de su médico Federico Donati, dejando su alma en manos de Dios, su cuerpo a la tierra y sus bienes a los familiares más próximos. Su sobrino Leonardo fue el encargado de cumplir con esta última voluntad del gran artista, y el 10 de marzo de 1564 recibió sepultura en la sacristía de la iglesia de la Santa Croce. El monumento funerario fue diseñado por Giorgio Vasari en 1570. El 14 de julio se celebró un funeral solemne. Fue Vasari quien describió estos funerales, donde participó Benvenuto Cellini, Bartolomeo Amanati y Bronzino. Y así terminamos con esta reseña de la vida y obra de Miguel Ángel Buonarroti. Espero que les haya gustado, que les haya sido de interés. Podríamos estar muchas horas hablando de Miguel Ángel porque su obra es extensísima. Yo acá les di una reseña de algunas de sus obras, pero fue muy interesante hacerlo. Fue un grande del arte, de esos que no podrán ser igualados jamás. Así que yo me despido. Hasta la próxima. Nos vemos. Espero que se cuiden y un abrazo gigante para todos. Nos vemos. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. I'm out on a new road in search for a land with no name, and I never look back as I'm walking through sunshine and rain. I'm a man who has lived in the tombs and has broken the chain. I was blind but now I see.
In the silence of my night, I can hear a distant voice. Someone out there is calling my name. Watch out! I'm not afraid. Watch out! I'm beyond the dread. It's time to turn the page and love again. Watch out! I can feel the pain. Watch out! Never cry again. I'm leaving all my shadows behind. Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.